¿La vida tiene realmente un propósito definido? Lo que me hizo preguntar con respecto a la película esto fue que en todo momento parecería que Neo tiene algo que hacer. El protagonista de la película, Matrix. Parecería que todo el tiempo tiene algo que hacer, que tiene todo exactamente calculado, algo así como también lo que la pitoniza le dice el que tiene que hacer. Pero algo que me pasó es preguntarme ayer si realmente hay un punto de elección o realmente todo está predestinado. Si realmente está predestinado que yo esté hablando hoy en este momento de esto o yo estoy eligiendo hacerlo. Interesante preguntárnoslo, porque incluso puedo decir, bueno, puedo ahora mismo, tengo el poder de apagar la computadora y dejar de grabar esto, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? ¿Sí? Y ahí es donde creo que entra el deseo, ¿sí? El deseo que tenemos de hacer algo y como que hay ciertas cosas que estamos programados para hacerlas y ciertas cosas que no. Entonces terminamos accionando de ciertas formas, ¿sí? No me quiero adelantar y spoilear porque estoy adelantando un poquito la conclusión final, pero lo que quiero decir en este inicio de sesión es que parecería que de cierta forma nosotros estamos como si nuestra vida tuviera un propósito definido, ¿sí? Como, como si ya estuviera pactado lo que venimos a hacer en esta vida. Y depende de nosotros hacerlos o no. Esa es una primera teoría que pensé sobre esto. Y la película Matrix como que constantemente quiere mostrar eso. Parecería como que incluso en la 2 hay un personaje que se llama el Cerrajero que le preguntan, bueno, sabe una serie de cosas, ¿sí? Respecto a la Matrix, a cómo acceder a ciertas puertas, y le preguntan, ¿cómo es que sabes esto? Porque tengo que saberlo, porque es mi propósito, dice, ¿sí? Entonces, yo a veces me he preguntado, y cuando vi la 2 que fue hace poco, también pensaba en por qué, sí, es una pregunta que todavía no he respondido y que quizás no llegue a responderla, y es la siguiente. ¿Por qué a mí y a otras personas nos sentimos discontentas frente a trabajar en algo que no nos gusta o hacer ciertas cosas que no queremos? Sentirnos obligados, ¿sí? ¿Por qué hay ciertas personas como yo y millones que dicen a ciertas cosas, esto no está bien? Acá hay algo que está mal, acá hay algo que no funciona como tendría que funcionar, no me siento bien haciendo esto, me siento descontento. Y constantemente hay algo que puja dentro de esas personas, así como puja dentro mío, para hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona y no contentarnos con un trabajo monótono en el cual eh, solo lo hagamos por dinero, ¿sí? Esa sensación que yo sentí cuando trabajaba en el peaje y estaba encerrado en la cabina y no quería estar ahí. ¿Por qué a mí me pasaba y a otros compañeros quizás que yo tenía en ese momento en el trabajo no les pasaba? ¿Sí? Entonces ahí es donde me surge esta idea del propósito, de que hay algo interno que ya está como preconfigurado, podríamos decir, para que tomemos ciertas decisiones en la vida, ¿sí? ¿Será elección de nosotros tomarlas o no? Podemos concluirlo un poco más adelante en esta sesión. Entonces, ahí es donde conecté con esta segunda pregunta que me hice, ¿sí? Empecé a escribir en un journaling, les muestro. Lo estaba haciendo antes, pero lo había dejado y a la noche, todas las noches, después de que termino de trabajar, empecé a escribir y la verdad que me sirve mucho, se los recomiendo que lo hagan. Me siento, a veces no salen las ideas rápido, pero tampoco tienen que hacerlo, sino que hay que sentarse y esperar a que se conecten los puntos para empezar a escribir. Y ahí fue que escribí estas preguntas, ¿sí? La primera que ya les dije cuál era. ¿La vida tiene realmente un propósito ya definido?
Y ahí es donde viene luego la segunda pregunta que me dice que es, ¿el propósito de vida es alcanzar un estado de elección consciente? ¿Será ese el propósito de la vida? Que de repente de todas estas configuraciones automáticas que tenemos, que se crearon a través de programas, de cosas que fuimos aprendiendo, nos corramos de ese lugar y podamos decir, yo elijo hacer esto o no lo elijo. Parecería que la vida es una serie de decisiones que tomamos, ¿sí? Como que constantemente son decisiones de sí y de no ante una situación. Yo podía quedarme en el peaje trabajando o podía irme, ¿sí? O me quedaba o me iba. No había otras opciones. Entonces parecería que la vida es, incluso en Matrix 2, cuando Neo se encuentra con el arquitecto, casi al final de la película, el Neo dice, lo siento para quienes no las vieron, pero bueno, es una película bastante vieja. Véanla igual, ¿sí? Porque más allá de que yo les esté spoileando algunas cosas, la película es súper nutritiva e enriquecedora respecto a estos temas. Neo dice, el problema es la elección. El problema es la elección. Y parecería que es el problema de todos en sí, en la vida. Elegir, decidir. Porque estamos a veces tan condicionados por elecciones inconscientes y no podemos elegir. Porque hay partes de nosotros que quieren hacer algo y no lo hacemos porque hay una emoción, hay una programación, hay un pensamiento que nos frena, ¿sí? Entonces, me pareció muy interesante esta pregunta. El propósito de la vida es alcanzar un estado de elección consciente, de decir, voy a hacer A y la hago, de cumplir con mi palabra, de ser coherente con lo que siento y pienso y hacerlo, en lugar de sentirme frenado por miedos, por ejemplo, por dudas, por el que dirán, por la crítica, ¿sí? Parecería que uno de los propósitos de la vida podría ser elegir y decidir conscientemente lo que quiero hacer. Lo cual me lleva también a preguntarme, ¿Neo constantemente elige y decide en las películas qué es lo que va a hacer? En un momento recuerdo que mirando las películas reflexioné lo siguiente. Todo el tiempo Neo tiene la potencialidad de hacer cosas. Puede elegir o no hacerlas, pero todo el tiempo tiene la posibilidad de ser, de ser mejor, ¿sí? Y parecería que en todas las películas lo que toma son las mejores decisiones. Parecería, ¿sí? Como que siempre toma las mejores decisiones que sus capacidades le permiten, que su estado de conciencia le permite. Ayer recuerdo que hubo una parte en la cual estaba charlando con el oráculo y que el oráculo le decía, Neo le preguntaba por qué no le había respondido ciertas cosas antes y y él mismo se responde, ella le dice, vos sabés la respuesta. Y él dice, ah, porque no estaba listo para escuchar esa respuesta, porque no estaba listo para conectar con esa respuesta. Y quizás todo el tiempo sucede eso también en nuestras vidas, que por ahí hay respuestas que aparecen luego y no estamos listos para escucharlas antes. Decimos, uy, si hubiera sabido esto antes, y quizás no estabas listo antes para saberlo. Yo podría decir, uy, estuve 10 años trabajando en un peaje perdiendo el tiempo y digo, no estaba listo para un cambio. Tenía que transitar todo eso para cambiar. Muchas veces pasa eso. Cada persona tiene su proceso. Cada uno tiene su proceso. Vos tenés tu proceso, el de al lado tiene su proceso, el de la otra cuadra tiene su proceso, el que vive en otro país tiene su proceso. El problema surge cuando entra como una competencia. Cuando empezamos a pensar en que, bueno, tendría que estar haciendo esto de esta forma porque el otro ya lo... No, cada uno tiene su proceso. Eso me parece muy importante. Lo cual también me lleva luego a entender lo siguiente, que fue otra cosa que escribí. Nacemos con un talento que se quiere expresar a través de nosotros en las acciones que realizamos. O sea, hay un talento, y creo que es eso que quiere salir constantemente, para que seamos mejores, para que nos sintamos bien, para que conectemos con las 4D, como decía en uno de mis videos, del trabajo, el disfrute, el dinero, el desafío y el dar.
hay algo especial, hay un talento dentro tuyo que se quiere expresar. Tenés que encontrar la herramienta para expresarlo. Y ese talento, como decía constantemente, puja dentro tuyo para que lo expreses. También hay dentro tuyo programaciones, ¿sí? Programaciones, pensamientos que tienden a frenar según la crianza que hayas tenido, tienden a frenar por estos miedos que te decía antes, la expresión de esos talentos. Ahí es donde tenés que armarte de valor, tenés que conectar con algo superior y entender que vos venís a transmitir un mensaje. No se trata de vos. La vida se expresa a través de vos, pero vos venís sobre todo a transmitir un mensaje. Eso fue lo que yo entendí cuando comprendí la esencia de mi propósito. No se trata de mí, se trata del mensaje que yo vengo a transmitir, que se expresa a través de mí y que el disfrute se conecta a través de eso. Yo vengo a vivir una experiencia esta vida. De acá a 100 años, a 200 años, va a depender de mí si sigo estando vigente o no. Y va a ser a través de mi mensaje, va a ser a través de lo que haga. Como decía Bruce Lee, para ser inmortal tenés que tener una vida que sea digna de ser recordada. Ese es el secreto de la inmortalidad, según Bruce Lee. Y él lo logró. Es el día de hoy que todavía lo seguimos recordando. Como un gran artista marcial que desarrolló una filosofía, que desarrolló su propio arte marcial y que también conectó con algo más elevado, y que pudo transmitir su esencia, ¿sí? Su talento que constantemente quería salir de sí mismo y expresarse, ¿sí? Y expresarse conscientemente, él habla mucho de eso también, de expresarse, de encontrar la forma auténtica de la expresión. Bruce Lee tiene unas filosofías y frases muy, muy interesantes, muy buenas. Hay una te lo voy a dejar en la descripción. Hay una entrevista que le hacen donde él dice su icónica frase, sé como el agua. Te la voy a dejar, pues está buenísima para que la veas y que bueno, ahí puedas profundizar un poco más sobre esto, porque bueno, en sí Bruce Lee hablaba mucho sobre el propósito. Entonces, volviendo a esto de la película, de Matrix, del propósito, hubo algo también que me di cuenta y lo vi sobre todo también en otra película que recordaba hoy que se llama Mr. Nobody, creo que se llama. O sí, Mr. Nobody. Es una película de Jared Leto que está muy buena donde él constantemente muestra las distintas opciones que podrían haber sucedido si él hacía ciertas cosas o no. Y la primera elección, si no me equivoco, sucede cuando él decide si va a se separan sus padres y él decide, en una estación de tren, decide si se va con su madre o con su padre. Y desde ahí se empiezan a abrir una ramificación de posibilidades y situaciones que, bueno, en la película la muestra. Y como que constantemente en la película, Nemo, que es el protagonista del cual hace Jared Leto, quiere encontrar cuál es la mejor, que lo lleve al mejor futuro posible. ¿Sí? Entonces eso me hizo pensar en que parecería que la vida todo el tiempo variables, varias posibilidades, ¿sí? Variables y posibilidades, pero estamos condicionados a tomar las mismas variables de siempre. Y ahí es donde entra esto que yo te decía que estamos programados, ¿sí? Como para tomar, es como si siempre tuviéramos distintas flechas, situaciones, experiencias que podemos vivir, pero estamos condicionados a tomar siempre la misma o las mismas, sí, podríamos abrirlo en una opción de tres, de dos, de uno, no más, creo, no más. Creo que siempre estamos entre tres opciones, siendo que en realidad hay infinitas, ¿sí? Em, entonces, conectar con las opciones
conscientes, ¿sí? Estas tres opciones que yo les digo son opciones inconscientes, pero conectar con estas opciones conscientes ya lleva todo un trabajo de autoconocimiento. Ahí es donde entra todo el trabajo de autoconocimiento que se hace para realmente conectar con esa autenticidad de la que hablaba Bruce Lee, donde las elecciones que tomemos vengan realmente de nuestra esencia y no de una capa de programación de pensamientos inconscientes que, resumiendo rápidamente, cuando somos niños, entre los 3 y los 7 años, todas las situaciones que nosotros vamos viviendo empieza a crear una zona de confort que son las que deciden las que son las que deciden luego se arma una programación, ¿sí? Una programación viene a ser una serie de pensamientos que se forjan en, y ayudan a tomar decisiones, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos a hacer algo y no podemos ir más allá de eso a menos que hagamos un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Hay algo dentro nuestro que quiere constantemente salir, que quiere ir más allá de la zona de confort, pero depende de nosotros hacer un esfuerzo extra para que eso realmente se desarrolle. Entonces, volviendo a esto que hablaba de la película Matrix, había una parte en el final que fue la que condensa todo esto que yo digo, donde Neo pelea contra Smith, pelea final, super final, con lluvia. La verdad que es una gran escena. Por ser una película de 2003, la verdad que me parece que los efectos son buenísimos y la historia es fantástica. Y Smith le hace una pregunta a Neo. ¿Por qué? ¿Por qué seguís peleando? ¿Cuál es el sentido de que continúes levantándote una y otra vez? ¿Por qué persistís? Le pregunta, ¿por qué persistís? Y Neo le responde, persisto porque elijo persistir. Y creo que la vida se trata todo de eso, de elegir. Por eso es que me parece tan importante conectar con el propósito de vida porque nos conecta más con la elección, con eso que realmente queremos hacer. No es algo sencillo quitarnos, vaciarnos, como decía Broly, vacía tu mente, que quede sin forma y luego llenate, vacíate de lo que estás programado, vacía ese vaso lleno de programaciones, de pensamientos, de ideas que no son tuyas, son aprendidas y empezá a llenarte de tu pensamiento crítico, de tus propias ideas, de entender el mundo como vos querés verlo y no como te enseñaron que tenés que verlo. Esto es un trabajo, claro que sí, pero ¿cuándo vas a empezar? Hoy tenés que empezar. Encontrar distintas actividades, momentos reflexivos que te lleven a descubrirte cada vez más y a tomar conciencia de estas cosas que te digo, de esas programaciones. Y creo que es un fantástico momento para cerrar la sesión. Decirles también que próximamente voy a estar abriendo un espacio, voy a abrir formaciones porque sé que este trabajo requiere de muchas más personas. Este trabajo de ayudar a las personas a que despierten, digamos, como en la Matrix, a que tomen conciencia de estas cosas, de que el mundo como lo vemos no es realmente lo que creemos. Así que voy a abrir formaciones para enseñarles a las personas lo que yo sé, lo que yo hago, formar coach para que ayuden a otras personas también en este proceso de despertar, ¿sí?
Si están interesados, me escriben por Instagram y les comento más sobre estas formaciones que empezarán muy pronto, las estoy armando y estoy súper entusiasmado con eso porque siento que va a ser un gran cambio radical respecto a el mundo, ¿sí? Así que los dejo con estas reflexiones. Escríbanme en los comentarios qué piensan sobre todo esto y como les decía recién, cualquier cosa me escriben en Instagram si quieren saber sobre las formaciones y nos vemos en la próxima sesión.